Pues mi hermano Manuel, bienvenido. Seas una vez más aquí al canal Dios te salve. Agradezco mucho que te tomes el tiempo. Sé que estás lejos, estás en Londres, Inglaterra, y Ujú. tenemos una diferencia de horario, pero sin embargo, bueno, agradezco mucho el sacrificio que también estás haciendo para compartir en esta ocasión con nosotros. Tienes un testimonio muy hermoso que, bueno, será la primera vez que yo lo escucho de tu parte, pero lo he escuchado ya a través de lo que me has escrito, mejor dicho, lo he leído. Y es un testimonio bastante interesante de cómo Dios, bueno, te ha llamado, ¿no? A través de este proceso. Entiendo en lo que me habías compartido que en el año 2005 te hiciste calvinista. Lo que sí no me quedó claro, y quizás en el testimonio nos puedas aclarar, si antes de ser calvinista pertenecías a la religión católica, a la fe católica, quizás nos puedas compartir, pero entiendo que a partir del 2005 en adelante abraces el calvinismo. Para el año 2015 entiendo que te mudas o te mueves de España a lo que es Londres, Inglaterra, a estudiar. Estudias en un seminario. Entiendo también que tienes un estudio avanzado, una maestría en apologética. Estás, creo que actualmente cursando también lo que es un PhD, un doctorado. Entonces, era una persona de verdad que bastante preparada. Y entiendo yo también que fue a partir del 2022 que las cosas comienzan a cambiar un poco. Regresas a España ya con tu esposa, tu niña, y creo que la intención que tenías, como todo buen evangélico, como todo buen protestante, era pues promover la fe y ayudar a la iglesia a la que tú quizás pertenecías a través pues también de lo que era el pastorado. Entiendo que también fuiste asistente de pastor ahí. Pero bueno, como son las cosas a veces en el protestantismo también, no salieron las cosas quizás como te gustarían, regresas posteriormente a Inglaterra, pero en esta ocasión ya como que comienzas a tener un poco de, llamaremos, dudas quizás respecto a la misma doctrina calvinista que por mucho tiempo habías abrazado e incluso enseñado. Y esto quizás te motiva a ir a una iglesia anglicana, que muchos le conocen como el puente entre el catolicismo y el protestantismo, y eso pues comienza a abrir quizás otras puertas para que tú empieces a indagar más profundamente lo que es la Iglesia Católica, y es por esa razón que estás acá en este día para compartir con nosotros cómo es que pasas de ser un calvinista y de repente, bueno, casi a punto de entrar a la Iglesia Católica, porque entiendo que también nos vas a compartir que estás próximo a ser recibido plenamente en la Iglesia Católica en los próximos meses. Así que mi hermano, ¿por qué no comenzamos por ahí? Tienes un testimonio hermoso que estoy de verdad muy animado, muy contento, ansioso de poder escucharlo. Así que comencemos por el principio, comencemos por ese inicio, cómo fue tu educación, quizás posterior o anterior, mejor dicho, a lo que es el año 2005. Sí, un honor estar en tu canal y también es precioso ver cómo te acuerdas y cómo has puesto el orden cronológico. Por supuesto, tiene muchísimos detalles. Estamos hablando de muchos años, pero básicamente si tuviéramos que hacer bullet points sería eso. Sí. Entonces, yo vengo de una familia de clase obrera española de la ciudad de Barcelona. Yo crecí en un barrio famoso, muy popular, muy folclórico, que se llama El Raval, que está en el centro, que es donde hay mucho turismo, también mucha delincuencia y también mucha pobreza. Yo crecí ahí. En el seno de una familia católica, me bautizaron, fui a una escuela, lo que antes se llamaba en España el EGB, es un sistema educativo que había antes, y duraba unos 8 años, y yo lo hice en una escuela de monjas, en un colegio católico. Mi recuerdo es bueno. Mis padres hicieron lo mejor posible por recibir lo que ellos consideran la mejor educación posible, se esforzaron mucho, pero cuando dejé el colegio, pues las malas compañías, pues me di a la fiesta, me di a muchas cosas, tampoco ni al crimen ni a nada, pero digamos que la religión me interesó bien poco. Eh, con los años, mi madre tuvo un renacer católico, porque yo no sé si conoces una hermandad en la Iglesia Católica que se llaman los Hermanitos del Cordero, que normalmente están en Francia, llevan túnicas azules
se compadecen mucho de los pobres y practican incluso la pobreza. Mm. Entonces, una vez picaron a nuestra casa, todo esto antes de mi conversión al calvinismo y todo. Y bueno, ellos pidieron comida y mi madre los dejó entrar y ellos compartieron pues su fe católica y eso le impactó a mi madre y mi madre entonces empezó a participar en la iglesia católica. Y ella intentó, yo sufrí muchos ataques de ansiedad durante muchos años y mi madre intentó ayudarme a través de gente que ella conocía del entorno católico. Pero en algún momento, por allá 2005, así, conocí a una persona, un viejo amigo mío, me introdujo a un amigo suyo calvinista y me convenció. Luego ahí tuve una experiencia también viajando a California, en Tijuana también, San Diego, Tijuana, y ahí acabé dándome al protestantismo. Tuve mucha pasión porque yo crecí en este barrio, el Raval, que está muy rodeado de musulmanes y siempre tenía ganas bueno, de esa confrontación de civilizaciones y tal, que luego esto cuando me convertí al cristianismo cobró una magnitud espiritual, que es un poco lo que hago ahora también, que es debatir con musulmanes. Pero bueno, tenía muchas ganas por eso de estudiar teología y en el 2015 pues salió una oportunidad de ir a Inglaterra, que aparte yo quería vivir fuera y conocer pues la experiencia de ir a otro país. Y bueno, pues fui a un seminario calvinista por 6 meses. Luego de ahí, cuando se supone que iba a volver a Barcelona, a mi iglesia, pues formulé o hice una aplicación para que me aceptaran en una academia famosa dentro del calvinismo, en Londres. Ahí estuve 3 años. Iba a volver a España, pero conocí a mi mujer y me quedé, a la que se convirtió en mi mujer y me quedé en Londres. Entonces, yo lo que he de decir es que el calvinismo, filosóficamente, yo lo veía. Incluso ahora hablo con un amigo mío que tiene un proceso parecido y yo le comentaba, yo es que nunca he admirado a los pastores y teólogos calvinistas. Simplemente yo pensaba que eso es lo que dice la Biblia, pero me parecía como a nivel racional, para todos los que sepan, por si acaso, para no asumir que la gente, que todo el mundo sabe lo que es el calvinismo, Ah. pero muy en el fondo es esa idea de que Dios predestina absolutamente todo, es decir, hasta lo peor que sucede en el mundo, Dios lo ha preconfigurado, predestinado desde antes de crear el mundo. Y claro, para mí era imposible reconciliar la justicia de Dios con el hecho de que Él ha hecho que todos los crímenes que se cometen los ha configurado Él. Entonces, para mí no había solución, ¿no? Entonces, luego cuando entré más en el calvinismo, vi muchas inconsistencias y al final acabó por deprimirme mucho espiritualmente, pero mucho. Y bueno, fue cuando hice la maestría, allá en 2020, que no la hice en una facultad protestante, pero no calvinista, y ahí abrí los ojos. Entonces luego fui a una misión, volví con mi familia a España, como tú has dicho, en el 2022. La cosa no fue bien por muchas cosas, pero yo tenía ya batallas interiores, o sea, yo tenía que esforzarme mucho para mantener el calvinismo, pero no me planteaba el catolicismo. Tenía claro que el catolicismo no era correcto en aquel momento. Ujú. Pero en 2023 ya, digamos, para no hacerlo muy largo, empecé a ver debates entre calvinistas y no calvinistas y empecé a ver que los calvinistas realmente no ganaban. Es decir, siempre perdían. Y empecé a mirar y empecé yo también a hacer mucha campaña al respecto. Tenía una web y bueno, lo vi como muy, muy frágil, muy destruible. Entonces, cuando volvimos el 2023, mi familia y yo a Londres, fue muy devastador porque era como el sueño y las expectativas que mucha gente tenía, que sucederán cosas maravillosas a mi vuelta a Barcelona, pero fue encantado de hacer otro vídeo para explicarlo, pero esto cubriría mucho tiempo. Entonces volvimos a Londres en enero del 2023. Yo ya no tenía, no tenía ánimos de volver a una iglesia calvinista y como tú acabas de describir muy bien, fui a una iglesia anglicana porque es como un territorio neutral. Es como una especie de retiro. Es como... Y yo recuerdo enviar a mi mujer al vicario de ahí
y le pregunté a mi mujer, estaba muy cansado, y yo le dije, mira, si quieres, está cerca de casa, pero por favor pregúntale si él cree en el libre albedrío. No te vayas de ahí sin preguntarle eso. Y pregúntale si es calvinista. Porque claro, yo no sé si lo sabes, pero muchas veces los calvinistas se infiltran en iglesias, no dicen que son calvinistas Ujú. y luego cuando pasan los años predican Romanos 9 a su manera. Ya. Y claro, ahí ya se han afianzado, ya se han asentado y tal. Y yo no, y mi mujer y yo estuvimos en un proceso de ir a iglesias que aparentemente no son calvinistas, pero luego lo eran. Entonces el tipo dijo que sí y ahí nos afincamos. Con los meses me dieron trabajo de algo que yo ya había hecho antes, que era evangelista. Y compaginé el doctorado, empecé a hacer el doctorado y el trabajo de evangelista. Pero yo creo que como digamos que cuando tú ya empiezas a cambiar de perspectiva, tú estás más abierto a escuchar voces. Ujú. No es que seas débil, pero digamos que ya estás más abierto, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, lo que ocurrió es que una cosa que yo hago en Londres, mientras yo trabajaba en esta iglesia anglicana, hay dos servicios, uno por la mañana y otro por la tarde. Al principio mi mujer y yo íbamos por la tarde, que es más contemporáneo, que digamos es un tipo más carismático, con música Ujú. tipo Hillsong, pero Ujú. con enseñanza así muy dentro de ese contexto sólida. Ok. Y por la mañana el servicio es más anglocatólico, más Ujú. liturgia y tal. Entonces, yo quería ir a un parque que hay en Londres que se llama Speaker's Corner, que se va a debatir con musulmanes, básicamente. Y yo dije, claro, la gente solo va por la tarde. Pero bueno, entonces lo que voy a hacer, pues voy a probar el culto por la mañana y voy a ir por la tarde a Speaker's Corner. Y entonces fui por la mañana y empecé, claro, ahí había liturgia, que yo no la había visto en mi vida. Y empecé a probar la liturgia. Y yo ya había pensado en el catolicismo, porque en aquel momento yo la idea, mira, sé que estoy intentando poner las piezas lo mejor posible, pero digamos que a mí lo primero que se me cayó a trozos fue la idea de sola escritura. Mm. Yo empecé a verlo, a ver argumentos, y empecé a ver que, a ver, hubo una iglesia antes del Nuevo Testamento. Es una iglesia la que a través de concilios, a través de agruparse y asambleas, empiezan a... porque sí que había, claro, las cartas de Santiago, la epístola, los evangelios y todo, pero no formaban parte de un corpus conocido como el Nuevo Testamento, como lo conocemos hoy. Entonces fue una iglesia la que tomó la decisión. Por lo tanto, esto dentro de un magisterio, de una tradición. Eso no quita que el Nuevo Testamento deja de ser palabra de Dios, es tan palabra de Dios. Pero claro, yo empecé a verlo así y dije, ostras, a ver, esto ha habido más un proceso humano y esto no lo convierte en un proceso erróneo. Pero empecé a pensarlo, eh, al entrar en esta iglesia con la liturgia, empecé a ver la belleza, porque también he de decir que un gran problema que yo llevaba arrastrando muchos años, que me causaba depresión espiritual, era que las iglesias, ya sean calvinistas o protestantes de otro tipo, se centran mucho en la música y en el sermón. Y yo llevaba más de 10 años que ni un solo sermón, ni uno solo, me entretenía más de 3 minutos. Y yo solía como autoflagelarme mentalmente como espabila, Manuel, espabila, esto es tu culpa, esto es tu pecado, esto es que tú estás mal, durante muchos años. Pero luego lo empecé a ver y dije, es que realmente un sermón, claro, yo ya había estudiado mucha teología y un sermón no proponía nada. Aparte que a nivel de aplicación en la vida me parecían todos muy poca cosa. Los estudios bíblicos tampoco... A ver, no quiero sonar arrogante, no estoy diciendo que yo lo sé todo, pero claro, tú vas a una iglesia y muchas veces los que son pastores han estudiado menos teología que yo. Entonces, Ujú. yo tenía expectativas diferentes. Entonces, ya no es solo eso, porque muchas veces hay gente que no ha estudiado mucho teología, pero han dado en el clavo muchos temas Ujú. y lo respeto mucho. Pero sin ser exigente, yo llevaba 10 años que todo lo que es el proceso de que se conoce en el mundo evangélico protestante como adoración, yo no conectaba. Yo iba a la iglesia y no conectaba, no tenía ningún tipo de conexión.
Y la música nunca me ha parecido, pues por lo que sea, el tipo de música que se hace en los cultos evangélicos, pues no conecto. Entonces esto me impactó mucho cuando fui a esa iglesia, en esta iglesia anglicana. La liturgia fue impresionante. Entonces compaginaba los domingos por la mañana con la liturgia y luego iba al parque a debatir. Pero empezaba a indagar, empezó a venir la sola escritura se cayó. Yo empecé a perder identidad como protestante poco a poco. Es decir, yo me miraba a mí mismo y decía, yo no creo en la sola escritura, yo creo, o sea, yo miraba mucho porque estudié en varios seminarios protestantes y toda la historia de la iglesia era, o sea, digamos que 2/3 de la historia de la iglesia eran los puritanos. Yeah. Y medio tercio eran los padres de la iglesia y eran como todo PowerPoints y ya está. Y yo dije, a ver, digo, esto no está bien porque si alguien entendió a los apóstoles mejor que nadie, era la primera generación de cristianos, ¿no? Digo, para mí, yo lo pensaba incluso ya en aquel momento, digo, los puritanos, pues está bien estudiarlos, pero yo creo que los más importantes son aquellos que conocieron a Pablo y a Juan y a Pedro. Digo, yo creo que esta gente le daría más credibilidad a cómo entendieron los mensajes de Pablo. Y claro, esto me iba destruyendo poco a poco el protestante que yo era. Entonces, yo no tenía mucha eclesiología a la que agarrarme, es decir, yo entendía bien la Trinidad, yo entendía bien pues Israel, el Antiguo Testamento, muchas cosas, pero luego me empecé a dar cuenta que yo en temas de eclesiología me he dado cuenta que creía que sabía, pero estoy perdido. Y ya lo último, porque conectando esta idea de que yo iba a los cultos y no conectaba. Yo sé que si ahora mismo un calvinista o un protestante me está escuchando, seguramente él está pensando en que, es que tú quieres conectar a través de emociones. No, para mí es cuestión más intelectual que emociones, pero no había algo. Yo creo que a veces eso es real. Eso no lo puedes subestimar y simplemente dejarlo en esa especie de afirmación de, quieres emociones, no solidez. Pero era solidez lo que buscaba y me encontraba aburrido. Entonces empecé, no sé cómo, se cruzó la Eucaristía católica. Y ahí se cruzó todo, padres de la iglesia, y realmente yo buscaba una conexión mística con Dios. Yo empecé, claro, el doctorado que yo estoy haciendo está basado en Ramón Llull, que era un escolástico católico. Y ese tipo empezó a impresionarme. Y empezó a defender no solo la Trinidad, que es lo que mayormente hacía, pero también la Iglesia, porque era romana, porque la Eucaristía es lógica y razonable. Yo empezaba a conectar la unión hipostática con también la transubstanciación y decía, ostras, tiene sentido. Y aparte empecé a ver la belleza de la Eucaristía. Y yo decía, es que esto realmente Dios entra en ti. Esta idea de estamos en Cristo ya no es abstracta, ya no es una especie de idea en tu cabeza, porque para mí el problema que yo tenía con la fe protestante es que es muy fideísta. Todo queda mucho en la imaginación. Cuando tú oras, lo que tú crees, no hay solidez. Pero en cambio empecé a indagar la Iglesia Católica, la Eucaristía, el bautismo, y tiene esa solidez de que los elementos físicos juegan un papel importante. Y eso es muy sólido porque yo como protestante, al principio yo decía, no puede ser que el agua del bautismo tenga algo especial. Pero luego lo empezaba a pensar y decía, pero a ver, llevo un montón de años creyendo que esa cruz de madera hace algo en mí. Digo, no tiene sentido ahora pensar que el agua no hace algo en mí. Claro que el agua no tiene nada de especial, pero Dios elige que el agua ordinaria, a través de la iglesia y a través de la ceremonia que se tenga que hacer, Dios hace que funcione. Empecé a cobrar sentido y todo esto, pues padres de la iglesia, empecé a leer y yo me quedé confrontado como, yo creo que aquí hay más Dios que la iglesia protestante. Y verás, no sé si tú me cortas si crees que me he excedido en el tiempo, No, está bien. pero voy a terminar.
pronto, para mí era fascinante. Y al principio yo luché. Es decir, claro, yo como protestante, todos mis círculos eran protestantes. Eh, pero y nada de lo que yo digo o nada de lo que yo hago ahora no soy ahora un católico que ahora va a azotar protestantes o los veo mal o me caen mal o los tengo que reconvertir porque son lo peor o algo así. No tengo esa... Yo lo que más quiero es diálogo y sobre todo porque yo entiendo que los protestantes rechazan no rechaza la idea la Iglesia Católica, sino una caricatura, la mayoría de ellos rechaza una caricatura que les han vendido la Iglesia Católica, que es lo mismo que he hecho yo. Yo he rechazado lo que yo creía que era la Iglesia Católica, no lo que de verdad es la Iglesia Católica. Entonces, yo quiero el diálogo y si la gente tiene que rechazar la Iglesia Católica, que la rechacen por lo que es, no por lo que no es. Pero yo... Claro, al principio esto no ocurrió con mi mujer. Mi mujer no tuvo esta experiencia que yo tuve. Ujú. Entonces hubo un momento como un conflicto y yo dije, ¿y si me relajo? Que esto puede causar daño al matrimonio. Pero yo empecé a ver que en realidad la fe protestante, para mí, a modo de analogía, era como vivir con Dios en la misma ciudad. Pero la fe católica es vivir en la misma casa. Entonces, yo empecé a comparar y yo decía, ¿cómo puedo decir que amo a Jesús si yo prefiero vivir en la misma ciudad pero no en la misma casa? Algo falla. Entonces, para mí hubo una confrontación muy dura en mi persona con la cual yo sé que hay más Dios o que Dios está más revelado o hay más... no sé cómo se dice, perdona, mira que el español es mi Plenitud, quizás. plenitud, the fullness of the faith. La Ujú. plenitud de la fe está en la Iglesia Católica. No significa que no haya nada, absolutamente nada en la fe protestante, pero la plenitud está en la Iglesia Católica. Y yo dije, yo no puedo quedarme con medio bocadillo cuando si voy aquí hay un menú completo. Entonces yo Ujú. no pude decir no. Para mí decir no a la Iglesia Católica para seguir siendo protestante me estaba creando pesadillas y lo estuve pasando muy mal. Pero el problema era también el matrimonio con mi mujer, pero al final pues mi mujer empezó a seguir mis pasos, empezó a conectarlas. La misma experiencia que tuve yo empezó a pasar y ahora se ha unido a mí en este proceso. Excelente, excelente. Algo que quizás quisiera nada más tocar brevemente es que la Iglesia Católica históricamente, ha tenido estos tres pilares que uno de ellos es la Sagrada Escritura, pero también la Sagrada Tradición y el Santo Magisterio. Interesantemente, a partir de la ruptura que ocurre en tiempos de la Reforma, de 1517 en adelante, esto comienza quizás a ser diluido y empiezan quizás a darle un nuevo sentido, significado, y comiencen entonces a abrazar diferentes conceptos tal como la sola escritura. Entiendo, por ejemplo, que la iglesia anglicana se reservó un poco más y le llamó prima escritura en lugar de sola escritura. Pero como brevemente mencionaste que estudiaste la sola escritura, para aquellos hermanos protestantes que defienden a capa y espada ese principio o doctrina, algunos le llaman doctrina, otros principios, dependiendo a quien le preguntes, el concepto básicamente, ya sea prima escritura o sola escritura, es de que la Biblia es la máxima autoridad. Es decir, no se niega que hay otras autoridades, pero ella es la máxima autoridad. Y también en cuanto a revelación, ella es la única fuente de revelación infalible, le llaman ellos, ¿no? Tampoco descartan en la autoridad que tiene un magisterio. Obviamente para ellos es el magisterio referente a ellos, dependiendo la denominación que sean. Entonces, ¿cómo pudiéramos explicarle a un hermano que nos está escuchando que defiende a capa y espada la sola escritura y por qué es que la sola escritura es un error, incluso abrazarla y enseñarla, que es lo que mucha gente hace sin darse cuenta muchas veces? ¿Por qué crees tú entonces que este aspecto sea un error y lo que a ti te llevó
quizás a comenzar a desechar esas ideas que traías hasta ese punto como protestante y decir, oye, como que esto no me está cuadrando? ¿Qué pudiéramos decir ahí al respecto, mi hermano? Bueno, lo primero es, sola escritura es un argumento que se da, como se dice, un tiro en el pie, porque la escritura no dice sola escritura en ninguna parte. Es más, yo diría que la escritura lo que dice es que hay más revelación fuera de la escritura. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice a sus discípulos que luego el Espíritu les revelará más cosas. Es decir, hay un momento que Jesús les dice que tendrán más revelación, pero ahora no pueden, con todo lo que Jesús les ha dado, es suficiente, pero ya el Espíritu Santo les revelará más. Esto no es que les envió un evangelio o manuscritos ni nada por el estilo, sino fue que el Espíritu se reveló por diferentes formas, no por documentos que les llegó del cielo, ni mucho menos. Es decir, fíjate cómo incluso la Biblia más bien te orienta a que hay otras formas también en las que Dios se comunica. Esto no quiere decir que otras fuentes contradicen la escritura, ¿no? Hay armonía entre el magisterio, la tradición y la escritura, pero yo lo primero que diría es que la escritura no dice eso la escritura, sino te deja abierto el tema a que hay más formas. Yo entiendo que los protestantes suelen decir que es la única forma objetiva de conocer la fe. Es curioso que esta forma objetiva, que ellos consideran objetiva de ver la fe, ha creado una grandísima cantidad de miles de ramificaciones. Es decir, eh, tú dices la sola escritura, pero si yo le pregunto cuáles son las conclusiones de sola escritura a esta rama protestante, sus conclusiones no van a ser las mismas que esta otra rama protestante y no son tres variaciones, estamos hablando de miles, probablemente miles, sobre todo desde que se genera el movimiento de iglesias independientes y ya que ya no existe el tema de tradición tipo pues calvinista, presbiterianos, bautistas, etcétera. Es decir, la sola escritura no ha creado una base objetiva. Eso no significa que la escritura sea objetiva. La escritura es objetiva, pero hay muchas conclusiones que las damos por hecho y vienen de magisterio y tradiciones. Es decir, los presbiterianos, por ejemplo, creen en el pedobautismo. Y esto no es una cosa que vas a encontrar fácilmente simplemente guiándote por las escrituras. Volvemos otra vez. ¿Quién puso las escrituras? ¿Tú de verdad la sola escritura es lo que como protestante tienen las escrituras? Porque aquellos que pusieron las escrituras que ellos dicen afirmar también contenían y mencionaban los libros que ellos no consideran canónicos del Antiguo Testamento. Yo tengo ahora la Biblia católica, he leído esos libros y son fascinantes. No veo ningún problema, no me desarmonizan nada, al contrario, me ha enriquecido y completado más lo que yo conocía de la Biblia. Es decir, todas estas personas que crearon estos movimientos de sola escritura deberían acordarse también que incluso entre los protestantes estuvieron a punto de eliminar la Carta de Santiago. Pensaron también en cortar el libro de la Carta a los Hebreos. Yeah. Podría decir más, pero de momento me parece suficiente lo que he dicho. Creo que la sola escritura ha causado, y muchos creo yo que ni cuenta se dan, pero ha causado una gran división en lo que es la cristiandad al rechazar. Como ellos dicen, es que tenemos magisterio, sí, pero es que rechazaron al magisterio indicado por Dios, que era aquel que tenía la autoridad, como vemos en Hechos 15, para básicamente hacer doctrina, ¿no? Y darnos la interpretación correcta del texto sagrado. Entonces tenemos un magisterio ya desde el primer siglo. Entonces sería irrelevante que un protestante diga, es que también nosotros como bautistas o metodistas tenemos un magisterio. Sí, pero es un magisterio que, para empezar, no es el magisterio puesto por Cristo, y además de esto, este magisterio, bueno, contradice al otro magisterio protestante
Entonces es irrelevante al fin y al cabo que digan o se excusen que ellos al tener la sola escritura también tienen magisterios, cuando estos magisterios, bueno, aparentemente no se ponen de acuerdo en lo que dice el texto sagrado, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí va lo que empieza a ser el fruto de la sola escritura, toda esta división que bien mencionaste, que desafortunadamente tenemos y que queremos a través también de estos testimonios ayudar a nuestros hermanos para que también razonen, mediten y no sé, ojalá también ellos, como quizás tú lo hiciste, como quizás yo también como ex protestante, comiencen ellos a ver que la sola escritura pues no es bíblica, no es histórica y realmente lo que causa es división entre ellos, porque ellos mismos se ponen en el lugar del intérprete de lo que ellos creen que al final dice la Biblia, ¿no? Nosotros como católicos vamos al texto sagrado, pero si hay algo que no entendemos, bueno, vamos a la raíz, vamos al magisterio para ver qué es lo que debemos de creer respecto, digamos, la divinidad de Jesús, la Trinidad, la unión hipostática, que veo que son temas que manejas bastante bien en tus debates, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mi hermano, continuando, comienzas a indagar, a profundizar un poco más en lo que es la fe histórica, leyendo los padres. ¿Hay algún tema en particular? Además, ya mencionaste también que la Eucaristía, pero, por ejemplo, estando en la iglesia anglicana, que también ellos tienen una, digamos, una alta liturgia y también son muy reverentes respecto a muchas cosas, incluyendo la Eucaristía. ¿Qué fue lo que a ti no te permitió, digamos, quedarte en la iglesia anglicana? Y dijiste, pues aquí también tienen liturgia, también tienen la Eucaristía, aquí me quedo. ¿Qué fue lo que te motivó a seguir profundizando? Sí, al principio la liturgia a la que, como no estaba acostumbrado, empecé a ver que, que eso era hermoso, estéticamente era hermoso. Pero yo a la vez ya estaba, eh, porque yo conozco al vicario y a la iglesia anglicana. Entonces, aunque mantienen mucho estas cosas, son evangélicos, son protestantes. O sea, la iglesia anglicana es un intento de mantener formato católico, pero en realidad con la creencia protestante. Entonces, a Ujú. mí al principio, como no tenía las cosas claras, para mí me parecía la mejor forma de estar, en un sitio que es como en medio. El problema de estar en medio es que es estar en ningún sitio. Y, y yo lo que empecé a ver, yo estaba analizando, ¿no? También la Eucaristía. Al principio tuve un poco de atracción por la Iglesia Ortodoxa y, y yo empecé a ver también la belleza de la tradición, del magisterio, lo que tú has dicho también. Para mí, yo vi el problema muy claro. Empecé a estudiar sectas y el problema de la sola escritura. Y por supuesto, yo creo que como personas tenemos que leer la Biblia en privado también, pero lo que no podemos hacer es creer que nosotros, nuestra lectura privada es superior a 2000 años Ujú. de personas que han llegado a una línea más o menos objetiva de comprensión de lo que son las escrituras. La Biblia no es un manual de IKEA, es muy complicado. No puedes llegar a leerla y la primera semana llegar a tu conclusión, porque esto es lo que hicieron personas como Charles Russell, que luego Ujú. sacó eh, Los Testigos de Jehová, y Joseph Smith y todas estas personas. Es decir, para los protestantes sé que esto les parece como que le tenemos miedo a la Biblia. No, lo que pasa es que uno no puede leer un texto tan antiguo, tantos autores diferentes y tal, y, y negar esos 2000 años de tradición. Entonces hay que pensar que en la iglesia, tanto cuando estaba unida los primeros 1000 años, padres capadocios, etcétera, estas personas eran cañones intelectuales. Ujú. Los padres capadocios y luego los escolásticos, es decir, no somos más listos que ellos. No me voy a Exacto. poner yo a leerlo solo y decir que soy mejor que ellos. Entonces, lo de la iglesia anglicana, viendo realmente lo que la iglesia católica cree en cuanto a la Eucaristía, la realidad Mm. de que ahí viene Cristo, que está presente y que entra dentro de ti, para mí no solo me pareció belleza estética, sino como Dios entra en mí,
hay una unidad ahí impresionante que es real y lo sé, no solo porque lo creo, sino porque ocurre. Mm, Ocurre. Él es lo que ha dicho y ocurre. En cambio, lo que yo veía en la iglesia anglicana es como algo que es como una especie de futbolista, parece que va a marcar el gol, se acerca con la pelota, parece, pero cuando chuta, va fuera. Es una analogía extraña, ¿no? Pero lo parecía, pero cuando llegaba el momento culminante, yo sé lo que creen y no creen que realmente, o sea, creen, cuando ellos hacen la liturgia de la Eucaristía, es porque lo he visto. Y mm, es exactamente igual, dicen casi las mismas palabras, mm, pero no creen lo que dicen. Y a mí eso me chocaba. Digo, ujú. no creen lo que dicen. Recitan que el pan es el cuerpo de Cristo, etcétera. Recitan todo eso, lo dicen muy claro, pero luego no lo creen. Y luego Ujú. el hecho de que no hay continuidad apostólica. Eh, Y también entonces, que va a depender mucho de qué iglesia anglicana sea, porque entre ellos mismos, lamentablemente, como en el protestantismo, pues también están divididos, ¿no? Entonces va a variar, va a depender según la diócesis anglicana que visites. Acá, por ejemplo, tienen mujeres pastoras, sacerdotisas, pero en esta otra iglesia anglicana son más conservadores y acá no. Acá tienen una perspectiva meramente espiritual de la Eucaristía, pero acá quizás algo más real. Entonces va a variar mucho y hay esa libertad que se promueve mucho en el anglicanismo, porque yo también estuve un tiempo tratando de buscar, digamos, ese punto medio. Seguir siendo protestantes sin necesidad de dejar de serlo y tampoco ser católico, ¿no? Pero comencé a ver también muchas cosas que no me cuadraban y también, bueno, empiezo a estudiar un poco la historia, la ruptura también que hubo con la iglesia la anglicana, con Enrique VIII y además. Y bueno, también la iglesia, bueno, con el paso del tiempo, pues no reconoce también la validez sacerdotal de la iglesia anglicana, de sus obispos y sacerdotes. Bueno, punto y aparte, porque yo sé que a algunos de ellos no les agrada que uno diga que ellos no tienen sucesión apostólica, pero punto y aparte de eso, entendemos tú y yo ahora y los católicos que para que aquella misa sea una misa verdaderamente y Cristo se haga presente en aquellos elementos y sean transformados, bueno, tiene que haber una validez sacerdotal, vamos a llamarle una persona que haya sido realmente ordenada según la sucesión apostólica para que aquello realmente tenga una validez. Porque, bueno, al fin y al cabo cualquiera puede tener una buena intención. Yo puedo, no sé, hacer una misa y tener una muy buena intención, un buen deseo, pero yo, como no soy un sacerdote válidamente ordenado a través de la sucesión apostólica y con la autoridad, ¿no?, de la misma iglesia, por más que yo quiera, por más que tenga buenas intenciones, aquello pues simplemente no se transforma en lo que nosotros como católicos creemos que es la transubstanciación. Aquellos elementos se transforman verdaderamente en Cristo mismo y podemos nosotros participar de Él, recibirlo, ser uno con Él. Y como bien dices, ahora comienza todo a tener más sentido. Aquella vez, cuando Jesús estaba ya por regresar al Padre, Él dio la gran encomienda, pero también nos dice a través de los apóstoles, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y como bien mencionaste hace un momento, que en el protestantismo se tiene esta idea abstracta, lejana, distante. Sí, Dios está en todas partes, no. Pero como católico entendemos que Jesús estaba hablando que Él se iba a quedar en el pan y en el vino y nosotros podríamos participar de su presencia realmente todos los días porque Él está con nosotros todos los días. Entonces, creo que ese es un punto muy, muy válido también de quizás de mencionar brevemente, porque hay personas que dicen, es que nosotros acá como bautistas creemos, no sé, no le llaman Eucaristía, pero en la Santa Cena. Y tenemos una idea bien elevada de lo que es la Eucaristía, la Santa Cena. Sí, pero al final es muy importante que nosotros participemos de una liturgia que obviamente tiene un respaldo apostólico detrás de, ¿no? Entonces, pues no sé, nada más quería brevemente mencionar eso. Si quieres continuar, mi hermano. no, tienes toda razón respecto a esto. Yo, mira, también como tú has mencionado, ¿no? No sé exactamente tu caso, pero
yo intenté como negociar términos, como, ¿y si voy a la iglesia anglicana, no sacrifico nada porque así no pierdo ni posibilidades? Claro, yo he trabajado en el protestantismo, en el ministerio protestante, he trabajado, yo qué sé, 10 años, 11, 12, más o menos. Y claro, digo, yo voy a arriesgar mucho. Ha habido una fase en el matrimonio que no fue fácil, ¿no? Porque al final es maravilloso. Dios es increíble. Mi mujer y yo estamos más unidos que nunca, pero hubo un poco de miedo por mi parte, ¿no? Como esto puede causar división. Pero yo intenté, ¿no? Por miedo a estas cosas, yo intenté como negociar con Dios. Digo, ¿puedo seguir en la iglesia protestante, pero yo creo que realmente tú estás en el... Pero claro, no hay sucesión apostólica, no es lo mismo, no depende solo de mi fe, sino depende de también la iglesia donde estás. Es decir, yo no prefabrico ni negocio los términos con Dios, y esto es una cosa que mi mujer y yo aprendimos mucho porque venimos de un trasfondo pues diferente, y los dos empezamos a tener conversaciones de realmente nosotros no decimos como el Espíritu Santo se revela, sino que Jesucristo se manifiesta de la forma que Él dice que se va a manifestar. Es decir, no podemos jugar como un puzzle a manejar las piezas como queramos, sino Él lo decide y nosotros tenemos que adaptarnos a lo que Él dice. Y si vamos donde Él está, entonces le recibiremos. Y esto para nosotros fue muy importante también. Y hubo mucha sed espiritual. Mi mujer y yo nos dimos cuenta que toda esta especie de presión espiritual estaba muy claro. En realidad nosotros tenemos deseo de mucho más, pero recibíamos demasiado poco para lo que nosotros queríamos. Excelente. Mi hermano, en cuanto a... Recuerdo que mencionaste que muchos hermanos protestantes tienen esta idea de lo que para ellos es la Iglesia Católica, que está lejos de la realidad. ¿Pudieras hablarnos un poco, en tu caso, cosas que tú creías de la Iglesia Católica, pero que resultaron ser erróneas, que no eran así? No sé, vamos a llamarle, uno de los puntos quizás más notables es la idolatría, ¿no? Muchos dicen, es que la Iglesia Católica con sus imágenes son idólatras. Bueno, eso es un concepto que se tiene, ¿no? Fuera de la Iglesia Católica. La otra cosa puede ser la comunión de los santos, es que ellos le piden a los muertos. Entonces, es a eso a lo que yo me refiero, que mucha gente tiene esta idea equivocada de la Iglesia Católica. No sé si a ti te pasó. ¿Qué pudieras decirnos respecto a esos temas, uno o dos, que también en tu mente decías, no, pero es que yo jamás seré católico por esto y esto, y una vez que lo empiezas a investigar resulta que no era así como tú lo creías? Sí, claro, yo tuve, tuve ciertas barreras, ¿no? Ciertos choques, tenía miedo a... Ya no quiere decir que ahora he llegado al momento de la paz absoluta, de que todo... son muchos años Ya. de una tradición diferente, y la adaptación no sucede en 2 horas, sino esto va a ser un proceso largo, pero Ujú. es encantado, ¿no? Quizás el tema de María fue un poco más complicado, pero en el curso que nosotros estamos haciendo, y ya hice también mi investigación, realmente no es... es curioso porque ayer estuve en el curso para la iniciación, otra vez hacer la confirmación, y el padre que tenemos nos habló de María. Y es curioso lo que él dijo, porque él decía que todas las enseñanzas o los dogmas que hay sobre María no hablan tanto de María, sino hablan de Dios. Y es una de las cosas que a mí me chocaron. Mi mujer y yo nos fuimos muy contentos porque sí que mucha gente tiene la imagen de que María es como una especie de semidios o algo así. Pero realmente lo que he visto es que la iglesia, a ver, la sola escritura, ya solo la sola escritura del Evangelio de Lucas te dice que María es llenas de gracia, bueno, Mateo y Lucas, eh, llegas a la conclusión de es llena de gracia, es una expresión que ocurre poco, solo ocurre creo que a Cristo y a Esteban,
No, no ocurre que yo sepa, hasta donde llego, no, creo que no. Igual Juan el Bautista, no me acuerdo, pero a poca gente se le atribuye esa expresión. Entonces, bendita entre todas las mujeres, es decir, hay cosas también, tú miras Apocalipsis 12, hay cosas que de alguna forma la dejan, le da un gran honor a María. Pero muy en realidad, pese a que hasta ese honor se puede percibir un poco también en lo que para la gente es la escritura, deberían también verlo, realmente las enseñanzas católicas relacionadas a María no dejan a María como tan especial por lo que María es, sino que las enseñanzas sobre María son más sobre lo que Dios es capaz de hacer en alguien que no sobre la capacidad innata de María. Ujú, Es al menos como lo he ido entendiendo, he hecho mi búsqueda. Por supuesto, María es el gran ejemplo humano, no divino. ujú. Es la madre de la iglesia. Pero realmente tiene una imagen más humana y más un listón no tan excesivo como a veces, como yo creía. Y Ujú. realmente eso me ha dejado muy tranquilo. Mm, ok, ok. Muy buen punto. Sí, creo que el tema de la Virgen María es un tema pues muy marcado, ¿no? En muchos ex protestantes, digo, personalmente, para mí quizás nunca lo fue así, pero lo fue para mi esposa, que yo sé que no se trata de mí el testimonio, pero brevemente lo menciono, que a pesar de que ella fue católica, criada como católica, ella agarró una idea muy fuerte en contra de la Virgen María. Entonces, en el proceso de regreso para ella a la Iglesia Católica le costó muchísimo el reconocerla a ella como lo que ella es, la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, pero también la Madre de Dios, la Teotocos, como bien mencionas, que, bueno, entendemos que Jesús, desde la eternidad por siempre, ha sido Dios. Y Él se encarna de una mujer, de ella toma un cuerpo. Pero entonces este ser divino, encarnado de apenas días, semanas, pues sigue siendo Dios. Dentro del vientre de María se está gestando Dios mismo. Ahora tenemos también que entender el concepto de la Santísima Trinidad. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que viene, toma un cuerpo de un ser humano, de su madre en este caso. Y entonces podemos decir que la Virgen María en ese sentido es madre de Dios, pero al mismo tiempo protege de alguna manera, sobreexalta a Cristo mismo. Porque recuerda que siempre han habido un montón de personas que han, no sé, enseñado cosas contrarias al depósito de la fe, diciendo que Jesús no era Dios o que no era realmente humano, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia desde muy temprano, en el 400 y pico, entiendo, en uno de los concilios, creo que de Florencia, o de Éfeso, perdón, en el concilio de Éfeso, se dogmatiza, ¿no? La Teotocos. Y como bien dices, no es para decir que ella es la madre de Dios en la eternidad, como si ella existiera antes o qué sé yo, cosas extrañas, ¿no? Que a veces en el protestantismo pues se da muy a menudo desafortunadamente. Y dice uno, bueno, mira, aquí te demuestra, te enseña que la tradición es muy importante. Porque mucha gente acá en el canal todo el tiempo me dicen, es que ella es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Digo, bueno, pero ¿acaso Jesús no era Dios cuando ya estaba en el vientre de su madre? Claro que sí, Él siempre ha sido Dios, estaba en el vientre y cuando ella dio a luz a un ser humano, 100% humano, pero también 100% divino. Entonces es ahí donde dices tú, la sola escritura por sí sola no te puede proporcionar la información que en su totalidad necesitas y que no está, por así decirlo, solo en la Biblia, también está fuera de ella y ahí la importancia de los concilios, de la historia, del magisterio, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese es un muy, muy buen punto que mencionaste, que era uno de los temas quizás que te costó un poco, pero que lo estás descubriendo poco a poco, que pues que al final, no sé, los dogmas como la Teotocos realmente tiene el sentido, el propósito de ser cristocéntrico, ¿no? De exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué otro tema, mi hermano, además de este, pudieras decir que te costó bastante o que todavía, no sé, estás
investigando además de ¿hubiera algo otro por ahí? No, no hay ahora mismo tampoco una gran barrera. Hay cosas que cada vez más, eh, incluso lo veo mejor en la Iglesia Católica. He de decir que con respecto a lo de María, ya el tema de Theotokos ya lo creía como protestante, precisamente porque yo creo que cualquier persona que entienda la unión hipostática no puede aceptar Ujú. que María es solo la madre de la naturaleza humana de Cristo, como tú has dicho. María no solo da luz a piel y huesos, sino da luz a la persona. Y esa persona es las dos naturalezas. Entonces no puedes elegir. No, vienen los dos. Y como tú has dicho, eso no quiere decir que ella creó a Dios, pero ella digamos que da vida o ella da luz Ujú. a la persona que es humana y divina. Ujú. Entonces, quizás una de las cosas que fue cayendo poco a poco con piezas, pero tuvo sentido, es... yo creo que ese fantasma, bueno, no es un fantasma, es una realidad, pero no era tanto por lo que yo temía de la Iglesia Católica, sino porque en realidad la Iglesia Protestante es algo lo que no se aclara por mucho que uno lo mire. Y yo tenía un poco de recelo con respecto a la obediencia, es decir, cuán obediente hay que ser cuando uno viene de la Iglesia Católica. Pero luego yo lo pensé y dije, es muy curioso, esto es muy irónico lo que te voy a decir, pero claro, a ver, el protestantismo, acabando, perdona, con lo de María, para que los protestantes también lo sepan, por si alguno falla, es que Lutero era bastante marianista. Entonces, los primeros reformadores no pensaban como María, como muchos protestantes piensan hoy. Eso que quede constado también. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me afectaba un poco era el hecho de la seguridad de la salvación. Porque muchos protestantes, muchas ramificaciones protestantes, piensan que la sola fe salva. Nada de las obras no hacen nada. Las obras. Pero luego, cuando tú rascas, muy poca gente dentro del protestantismo. Es decir, es un eslogan la idea de solo fe. No eres salvo por la sola fe sin obras. Las obras no hacen nada. Pero luego los propios protestantes luego tienen lo que se llama salvación señorío, Lordship Salvation, que es la de, sí, eres salvo solo por la fe, pero si no has hecho obras, tu fe era falsa. Y dices, a ver, en realidad, aunque no lo quieras admitir, lo que estás diciendo es que sin obras no hay salvación. Exacto. No lo quieres decir como los católicos, pero la conclusión final es muy parecida. Ujú. Entonces, en el propio protestantismo no, hay mucha incomodidad. Es muy en el fondo, sí, soy salvo por la fe y tengo mi salvación asegurada. Pero sí, pero luego si crees en el libre albedrío, yo empecé a compararlo, ¿no? También con el catolicismo y empecé a mirar y dices, a ver, realmente la propia Biblia te dice que, a ver, tú puedes rechazar a Dios, puedes haber sido realmente un creyente con el Ujú. Espíritu Santo, pero morir siendo no creyente. Es decir, haber sido genuinamente un cristiano, y esto está en el libro de Hebreos, y luego también lo que dice Jesús, dice, no solo porque me digas, Señor, Señor, vas a ir al reino de los cielos, porque si no has hecho la voluntad de mi Padre, te lo está diciendo claramente. Y luego también Santiago te dice claramente en un versículo que la fe sin obra, es decir, no Está solo por muerto. la fe, te lo dice exacto. Exacto. Entonces dije, a ver, en el protestantismo en realidad ese eslogan no funciona, pero yo a la vez, como venía inculcado de muchos años de creer y tenerle miedo a pensar que hay que hacer obras, eso me incomodaba la Iglesia Católica. Pero luego en la Iglesia Católica hay un concepto, o sea, es muy curioso, pero el concepto, eh, la antropología dentro de la Iglesia Católica, que esto ya cuando yo era calvinista yo lo veía un problema. Es decir, el ser humano es esa cosa tan mala. Hay una idea del ser humano
increíblemente pesimista y por supuesto somos pecadores. No, la Iglesia Católica no se dice lo contrario, pero en el protestantismo hay una tendencia muy pesimista al ser humano. Con lo cual, si tú todo esto lo pones, te da muy poca esperanza. Pero curiosamente, que siempre se ha demonizado tanto a la Iglesia Católica porque se abusa. Y ha habido sus momentos oscuros en la Iglesia Católica con respecto a también estas cosas. Pero en general, eh, yo veo con la Eucaristía y con el magisterio y todo que realmente hay mucha más gracia repartida en la Iglesia Católica para obtener salvación que en la Iglesia protestante. Entonces yo tuve esa barrera, pero esa barrera ha caído rápido. Wow, qué interesante. Es verdad, mi hermano. Entonces, el protestantismo, sin darse cuenta, ha abrazado cosas que, doctrinas, principios que cuando le ponemos la lupa, como dice un sacerdote católico, comienza como que a desquebrajarse, comienza como que a desmoronarse. Uno de ellos que acabas de mencionar es la sola fide, ¿no? Otra bandera del protestantismo, sola escritura, sola fide. Pero cuando comienzas realmente a analizar el tema de la sola fide con honestidad, a la luz de la palabra de Dios y también a la luz de la sagrada tradición, te das cuenta que no se sostiene. Para empezar, la carta de Santiago claramente dice que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces, cuando un hermano dice que somos justificados, salvos, como quieras llamarle, solo por la fe, está contradiciendo la misma escritura, que dice no solo por la fe. Muy a menudo le digo a los hermanos, muéstrame un versículo que diga claramente que somos justificados solo por la fe. Y siempre van rápidamente a Efesios, ¿no? Que por gracia sois salvos por medio de la fe. Claro, decimos amén, está en la palabra de Dios, pero decir por medio de la fe no se debe de desvincular de lo que acabamos de leer en Santiago, que dice que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces tenemos que verla como un todo. Sí, la fe es un regalo de Dios, la gracia es un regalo de Dios. No la merecemos, no merecemos el favor de Dios. Sin embargo, Dios nos da de su misericordia, nos extiende de su gracia, ejercemos la fe y nosotros respondemos, cooperamos a través de lo que Él nos ha dado como punto inicial para poder responderle a Dios. Entonces, que un protestante diga, sí, pero es que la sola fide no descarta las obras como una evidencia. Muy bien, pero al final ellos mismos están dando por sentado que se requiere la acción, independientemente si para ellos las obras no juegan un papel importante, porque para ellos es solo la fe. Pero al final dices tú, bueno, Santiago nos vuelve a decir, muéstrame tu fe sin las obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Siempre, una y otra vez, las obras salen a relucir como algo necesario e importante en esto que le llamamos la fe, ¿no? Entonces creo que esto es algo también muy bueno para dejar acá en claro con los que nos van a estar escuchando, que yo sé que los hermanos protestantes hacen muchas cosas buenas, obras de caridad, ayudan al necesitado, eso es muy bueno, pero lamentablemente se ha creído en una falsa doctrina de que una persona lo único que necesita es solo la fe para irse al cielo, y entonces como consecuencia terminan creyendo que no es necesario ir a la iglesia. ¿Por qué? Si yo ya soy salvo, no es necesario participar de la Eucaristía o la Santa Cena, la comunión. ¿Por qué? Porque yo ya soy salvo. Entonces empiezan a descartar incluso el bautismo como otro sacramento. ¿Por qué? Porque yo solo con creer, solo con tener fe, no necesito nada más. Entonces es ahí cuando comienza la distorsión, ¿no? No decimos que todos piensen así, pero un gran número, ¿no?, de personas comienzan a creer de esa manera. Entonces, es muy interesante lo que mencionas, cómo cuando empiezas con honestidad a escarbar un poco más, la sola escritura no se sostiene, la sola fide no se sostiene tampoco, y comienzas a darle crédito a la iglesia histórica, a la iglesia católica, que por mucho tiempo ni ha sido sola escritura, nunca, ni tampoco ha sido sola fide, nunca. Entonces dices tú, ah, caramba, ¿qué está pasando? Porque yo me creía, no sé, que estaba sobre un fundamento sólido, con las 5 solas, por así decirlo, pero ya de las 5 vemos que 2 no se sostienen, me quedan 3. No sé si me explico. Entonces,
no vamos a hablar de las 5 solas acá, pero estamos nada más quizás superficialmente hablando brevemente de que estos puntos, estas doctrinas, realmente a la luz de lo que es, pues, no sé, la misma escritura no se sostienen, ¿no? Entonces, mi hermano, en este, vamos a decir, regreso a la Iglesia Católica, obviamente eres una persona preparada, estudiada, fuiste también copastor de una iglesia, entonces, por lo tanto, tu círculo, pienso yo que ha sido mayormente evangélico, protestante. Nunca te pregunté si estas iglesias tenían denominación o eran independientes a las que perteneciste. No, la iglesia en la que mayormente yo me he criado en España es bautista independiente, es decir, no estaba afiliada, no venía una tradición de otras. Bueno, el pastor fue una persona que él estuvo en una iglesia muy famosa de Barcelona, pero salió de allí y nos fuimos con él, pero no es bautista, es de corte bautista, pero no está afiliada a una gran asociación, por así decirlo. Luego sí que cuando fui a Inglaterra empecé a estar en iglesias bautistas también, evangélicas, pero es movimiento bautista. Lo que pasa es que el movimiento bautista también está dentro de micro Muchas ramas. ramificaciones, sí. Ujú. Hay un movimiento que se llama el FIC, que es básicamente pues reformado, bautistas reformados. Mm. Pero eso no significa que pertenezcan, no es como los presbiterianos, que sí que todas las iglesias o casi todas las iglesias presbiterianas están conectadas como una misma organización, casi como la Iglesia Católica. Es decir, cualquier Mm. iglesia católica del mundo, en última instancia, está conectada Ujú. con todo lo que es la jerarquía católica. Pero con el tema bautista no. El tema bautista es más independiente. Ahora, en cuanto a este cambio que ha surgido en ti, incluso también en tu esposa, ¿cómo lo han tomado tus amistades o todavía no se han enterado? No sé si esta sea la primera vez que compartes abiertamente, públicamente, esta conversión a la fe católica. Sí, es la primera vez que lo hago abierto, lo he comentado con algunas personas, pero, a ver, tengo yo a mi vicario, lo hablamos, pero no le dije en el estado en el que estoy ahora, pero ya le dije hace poco que teníamos que tener una conversación porque hay cosas que estaba haciendo ministerialmente en la iglesia y le dije, mira, no voy a hacerlo más y tenemos que tener una conversación. Yo creo que él sabe, porque ya le dije que yo estoy investigando la Iglesia Católica, pero no hemos tenido la conversación porque no ha habido tiempo, luego tampoco a veces no nos comunicamos tanto, pero yo creo que él sabe por dónde van los tiros, lo que pasa es que no Mm. tenemos una buena relación y quiero hacerlo bien, no Ujú. quiero estar ahí con él hasta que el irse sea más natural que no el dar un portazo, porque mi mujer y yo, aunque no vemos las cosas igual, nos han tratado bien, muchas veces nos han tratado bien en general y yo creo que sería un mal testimonio ahora decirle, yo qué sé, no estáis en lo correcto, fuera de aquí o algo así. No, va a ser un mal ejemplo. Herejes. Exacto. Bueno, ni tan extremo ni nada y que yo creo que también hay que dejar las relaciones lo más sólidas y lo mejor posible. Claro. Hay, desde que esto ha ocurrido, no 2 años, pero bastante más de un año que no vuelvo a España. Entonces tampoco quiero tener esta conversación por WhatsApp o algo así. Pero hay gente Mm. que ya se lo he dicho. Lo Ok. que pasa es que hay mucha más gente que no se lo he dicho y que aún no lo saben. Excelente. También no sé si te sea de ayuda, mi hermano, pero también tengo un puñado de conocidos en España que te puedo conectar también con ellos para que, no sé, puedan también pues charlar, no sé, hacer amistad, conocerse, creo que también es bueno. Son también ex protestantes que se han convertido a la fe católica y pues me gustaría también, si te sirve de algo, darte sus contactos para que cuando regreses a España, bueno, ojalá y puedan también pues reunirse, ¿no? Y platicar y más que nada alegrarse uno al otro por esto que está sucediendo, ¿no? En nuestras vidas. Ahora, también entiendo, mi hermano, que eres muy activo también en las redes sociales y lo digo para que las personas que nos van a estar escuchando también, que te apoyen.
se inscriban, o también creo que en España, en Europa le llaman eh, cómprame un cafecito o algo así, una manera de apoyar también, ¿no? Porque pues también hay que dedicarle tiempo a la apologética, a la defensa de la fe. Entonces también para que los hermanos, ¿cómo es que te pueden encontrar en YouTube o estás en otras plataformas también? Básicamente en YouTube tengo una cuenta de Instagram, pero tampoco lo uso mucho. Cansa a Ujú, veces. sí. Estoy en el debate así. Claro, estoy haciendo un cambio de carrera. He trabajado dentro del protestantismo a nivel ministerial 11 12 años y ahora, claro, ahora tengo 47 y mi currículum se ha hecho mucho de eso y ahora hacer el cambio, pues, claro, ya no voy a trabajar en iglesias protestantes. Ujú, Entonces, tampoco, tampoco el tema del YouTube a veces quiero a ver cómo va, pero también quiero pues tener un trabajo sólido y tal y todo esto. Pero ujú, bueno, si la gente quiere apoyarme en YouTube, es mayormente donde estoy. Tengo una cuenta en inglés, que es básicamente los debates que yo tengo en Londres con musulmanes, que es mi mayor llamado, el ujú, defender ahora no solo la fe cristiana, sino la fe católica. ujú. Se llama Manuel at Speaker's Corner. Y luego tengo otro canal en español que se llama Fe y Cerebro. Y bueno, poco a poco estoy introduciendo un poco pues los elementos católicos, aunque el mismo canal está pues pasando por una transición también. Ujú. Sí, es entendible. O sea, lo que mucha gente no entiende, pero es un proceso a veces largo y a veces también doloroso para personas que pasamos muchos años, ¿no? En mi caso fueron 16 años en el protestantismo. Todo básicamente lo que hacíamos, la vida en general estaba, pues giraba alrededor de la fe protestante y pues es a veces un proceso difícil que la gente, pues, a menos que hayas también sido una persona que pasó por un proceso similar, pues lo entiende, pero aquel que no quizás dice, pero ¿por qué no ya rápidamente te pones a enseñar la fe católica? Bueno, tranquilo, primero hay que hacer las cosas con calma, hay que incorporarse plenamente a la Iglesia Católica y de ahí poco a poco, ¿no? Seguir lo que es, pues defendiendo la fe católica en este caso. Así que para las personas que pues nos van a escuchar, de verdad que yo he visto tus videos, son muy buenos, los debates que tienes son un poco informal en la calle, pero hacen mucho bien, porque entiendo que el problema que se tiene en Europa no es, y no sé si sea problema, una manera apropiada de decirlo, pero lo que es Latinoamérica, Norteamérica, tenemos mucho protestantismo y quizás los videos que nosotros hacemos de este lado del mundo van más dirigidos, ¿no? a ese movimiento protestante, que tiende muchas veces a hacer videos, reacciones en contra de la Iglesia Católica. Lo que hacemos es simplemente traer luz, ¿no? Y nos enfocamos en lo que es el protestantismo, pero veo que en tu región, en Europa, abunda mucho el Islam y también el judaísmo. Entonces es pues muy necesaria tu labor por aquellos rumbos también para pues traer luz, como lo hacemos de este lado, también ustedes lo están haciendo de aquel lado y ojalá y hayan más personas además de ti que de alguna manera a través de las redes, que quizás es la manera moderna y más rápida también de poder difundir información, pues que lo siguen haciendo y por eso es que nosotros siempre que invitamos a alguien, si sabemos que tiene una plataforma, pues pedimos de favor que les apoyen también con una suscripción, un me gusta, que es como la plataforma, bueno, fue diseñada, ¿no? Para poder tener esa mayor proyección. Mi hermano, para ir finalizando, entiendo entonces que estás en el proceso, Dios mediante, en la Pascua de este año, serás pues incorporado a la Iglesia Católica. Yo de antemano te quiero dar la bienvenida a ti y a tu familia también a la Santa Iglesia Católica. De verdad que me bendice mucho el ver cómo la fe es diseminada no solamente acá de este lado en Norteamérica, pero también en Europa. Y mira cómo nos conectamos a través de un video mío, me dejaste un comentario y pudimos hacer el enlace para pues compartir y dejar, ahora sí que dejar saber al mundo entero, ¿no? Cuál es realmente la verdad de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, la Iglesia que tiene la plenitud de la fe. No queremos
hacer sentir mal a los hermanos que no son católicos, ni decir que son, pues no sé, inferiores en cuanto a la fe. No, todo lo contrario. Creo que los hermanos protestantes también tienen muchas cosas ricas que ofrecer. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es tratar de traer luz a los hermanos para que se den cuenta que han creído en muchos de los casos, pues errores, mentiras que les han contado, para que ojalá que a través de esta difusión de lo que hacemos, pues muchas personas también den ese paso de fe y regresen, se incorporen a la iglesia de Cristo, que creo yo que ese es el deseo profundo de nuestro Señor Jesucristo, de que seamos un solo rebaño realmente, que seamos hermanos, que estemos en plena comunión y que participemos de un mismo altar, una misma Eucaristía, ¿no? Ese creo yo que es el deseo de nuestro Señor Jesucristo y es la razón por la que nosotros también pues disponemos de un tiempo pues para pues hacer estas entrevistas también que creo que edifican muchísimo al pueblo, tanto católico como no católico. Así que no sé si quieras decir algo para ir ya finalizando lo que es esta entrevista, mi hermano. No, un poco lo has mencionado tú, ¿no? También tu caso, pues fuiste protestante muchos años y eh, seguro un caso muy diferente al mío, pero también, como por lo que veo, con pues, un matrimonio que os conocisteis como protestantes y no ocurrió a la vez, sino ocurrió primero a uno y eso pues creó cierta dificultad y luego muchos años de protestante no hace que abrazar el catolicismo sea fácil. Entonces, yo un poco lo que quiero que la gente vea es, aunque no me conozcan, pues soy una persona que piensa profundamente, no tomo decisiones a la ligera y quiero que la gente valore, pues como también veo que es un poco tu caso, que para mí pasar a la Iglesia Católica eh, implica menos probabilidades de trabajo a la edad de 47 años. Es una cosa que no lo deseo, pero me ha tenido que pasar. No lo podía decidir. Era eso o mentir. Ujú. y obtener trabajos dentro del mundo protestante mientras no creo en eso. Entonces no puede ser. Eh, Fue por un momento, no es que haya creado mucha dificultad en mi matrimonio, pero como se dice en España, las orejas al lobo, lo que sí podría haber pasado. Y gracias a Dios que lo que ha ocurrido es todo lo contrario, pero hubo un momento en el que tuve miedo, y lo recuerdo muy bien. Entonces, yo, los protestantes que me puedan escuchar, es, cuando a mí me ocurrió esto, yo anhelaba que todo esto fuera una tontería, una pesadilla y ya está. Mi deseo durante un tiempo fue, quiero que el protestantismo sea verdad, porque yo no quiero poner en riesgo nada, ni mi carrera, ni mi reputación, porque claro, ahora empezar de nuevo en la Iglesia Católica, ahora, claro, en el mundo protestante, pues yo llevaba años siendo, pues yo qué sé, teniendo una cierta reputación, pero ahora vengo nuevo, ahora soy un novato, hago el curso y yo soy, tras muchos años de teología, pues estoy escuchando como el que va un bebé a la cuna o a su madre. Todo esto no es fácil, pero si he tomado esta decisión, no es porque a mí me gustan las dificultades, es porque, como tú dices, la plenitud está en la Iglesia Católica. Y aunque aún no estoy experimentando toda la plenitud, todo lo poco positivo que estoy experimentando, vale la pena. Cualquier dificultad vale la pena. Y veo muy claramente hoy que, a ver, no es que yo sea profeta, pero dentro de 5 años va a haber mucha aún más paz de lo que tengo ahora. No digo que mi vida sea mejor, que vaya a ser rico, a lo mejor sí, no lo sé, pero, pero, pero tengo la paz de que pese a las dificultades, sé que he tomado una decisión correcta, sé que he Mm, tomado la mejor decisión y mi mujer también tiene esa paz. qué hermoso, mi hermano. Vale la pena, vale la pena. Incluso, pues, perderlo todo en cierto sentido también. Esa era la pregunta que te iba yo a hacer hace un rato, que tu círculo es meramente, pues, evangélico, es protestante, y no sé, me imagino que, pues, mucha gente también se va a dar cuenta, ¿no?, de este paso de fe que has dado. Estás dejando la iglesia protestante para unirte a la iglesia de Cristo, la iglesia católica, y yo sé que quizás también vas a tener ciertas críticas de personas muy allegadas a ti. Me pasó a mí también, perdí muchas amistades, familiares también,
Espero que no sea tu caso, pero bueno, a veces ese es el precio, ¿no? Que tenemos que pagar al tomar este tipo de decisiones, a veces radicales en nuestras vidas, en tu caso, en el mío, pero Dios es un Dios fiel, mi hermano, un Dios bueno, y Él pues te proveerá en Amén. base también a lo que tú estás haciendo en obediencia, siguiendo la voz de Cristo. Así que pues, sin lugar a duda, mi hermano, Dios te recompensará, te remunerará. Así que pues muchas gracias, mi hermano Manuel. De verdad que ha sido un placer tenerte acá en este espacio, poder pues escuchar tu historia, seguir también tu contenido y también pues de paso recordarle a la gente que es muy importante que cuando miren estos videos le den un me gusta tan pronto comienza la transmisión para que el algoritmo pues lo promueva a la mayor cantidad posible. También que nos regalen una suscripción, que lo compartan con personas, hermanos en la fe, amigos, familiares. Todo eso también nos ayuda para seguir creciendo. Así que pues una vez más, mi hermano, un abrazo a la distancia. Bienvenido a la Santa Iglesia Católica, a ti y a tu familia. Y yo me despido como siempre lo hago. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones, mi hermano Manuel. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por el espacio que me has dado, por el tiempo. Es un honor haber hecho esto abiertamente en tu canal. Me has tratado muy bien y gracias por la bienvenida. Que Dios te bendiga mucho. A ti, mi hermano. Un fuerte abrazo. Seguimos en contacto, ¿ok? Bendiciones. Chao.